Buenas tardes. Good afternoon. This is a tough time for all of us because we've just enjoyed a nice lunch and we're ready for our siesta. Este tiempo siempre es un tiempo difícil para cada uno porque comimos tan sabroso que lo que más se apetece ahorita es una siesta. But I appreciate you all being here. This is a joyful time coming together with you all to learn about prayer this week. Pero aprecio mucho que estén aquí. Este ha sido un tiempo precioso el que hemos estado compartiendo, aprendiendo más acerca de la oración y lo que vamos a aprender en esta semana. Prayer is, of course, part of our relationship with God. Prayer is part of our relationship with God. La oración es la parte más importante de nuestra relación con Dios. God takes broken people like me and like you, and He wants to give us life for His glory. Dios escoge a gente quebrantada como tú y como yo y quiere manifestar su poder y su gloria. He gives us love, He gives us joy, He gives us hope like we have never known before. Nos da vida, nos da gozo, nos da poder que nunca habíamos conocido antes. And He does this through our relationship with Him. Y todo esto Dios lo hace a través de nuestra relación personal con Él. And with any relationship, communication is very, very important. So, Y en cualquier relación, la comunicación es muy, muy importante. so prayer is our talking with God. Entonces, oración es nuestra parte de hablar con Dios. So we talk to God, but we also receive back from Him. Y le hablamos a Dios, pero tenemos que aprender a escuchar a Dios también. When we pray, we go away changed. We go away a different person. Cuando oramos, we go away. After prayer, we're a different person. Después de que oramos, no podemos seguir siendo la misma persona, somos transformados. So we can pray at all times. Entonces podemos orar en todo tiempo. When God blesses us with something good, that's a wonderful time to turn to God in praise and in thanksgiving. Cuando Dios nos bendice con algo bueno, esa es una maravillosa oportunidad para volvernos a Él y darle gracias por lo que nos ha dado. This morning, Rob talked to us about praise of God and how important that is in our lives. Esta mañana nos habló Rob acerca de la alabanza y qué tan importante es alabar a Dios en nuestras vidas. If I give a good gift to my daughter, what if she takes it and is very happy, but she goes away and leaves me out of the picture? Si yo le diera un regalo muy especial a mi hija y ella simplemente lo recibiera y se alejara y desapareciera de mi vista, God wants us to be thankful for Him, not for the gift that He gives us. entonces eso no sería algo bueno, porque Dios quiere que le demos gracias a Él que nos lo ha dado, no tanto por lo que nos da. So we turn to God during the good times. Entonces tenemos que voltearnos a Dios durante los buenos tiempos. And we, of course, turn to God during the hard times as well. And that's what we're going to be talking about this afternoon. Y también tenemos que volvernos a Dios durante los tiempos malos, los tiempos de aflicción, y eso es de lo que vamos a hablar en esta hora. But before we do that, I'd like to talk about the in-between times, the times when things are not good and things are not bad. Pero antes de entrar de lleno a hablar sobre la aflicción, quisiera hablar del entretiempo. Esto es de cuando los tiempos no son ni malos ni son buenos. These are probably the hardest time to turn to God and to grow in our relationship with Him. Estos tiempos son tal vez los más difíciles para que nos podamos acercar a Dios en oración. During these times, we maybe think we have things under control. Durante estos tiempos tenemos la tendencia a pensar que tenemos todo bajo control. Things aren't so bad that we have to pray about it. Las cosas no son tan malas, entonces no tenemos que orar por eso. Things aren't so good that we're going to praise God. Las cosas tampoco son tan buenas que pues para qué oramos si no tenemos nada que agradecerle a Dios. That's why I think these are the most important times to turn to God, because He wants to meet us all the time. Y a mi parecer estos son los tiempos más importantes en los que debemos incrementar nuestra oración,
porque Dios quiere que nos volvamos a Él todo el tiempo. So these are the hardest times for me to pray to God. Entonces, estos son para mí los tiempos más difíciles para volverme a Dios en oración. But this afternoon we're going to talk about the hard times, the times of affliction. Pero en esa tarde vamos a enfocarnos en los tiempos de aflicción, los tiempos duros. Now, often the hard times are the easiest time to turn to God. Pero siendo sinceros, los tiempos difíciles son los tiempos en que nos es más fácil orar. I mean, after all, non-Christians often turn to God during the hard times. Después de todo, hasta los que no son cristianos se acercan a Dios cuando les está yendo mal. Sometimes you'll hear people making a deal with God. God, if you get me out of this problem, I'll go to church or I'll give some money. Y muchas veces encuentras a personas o incluso cristianos que hacen tratos con Dios. Padre, si tú me sacas de esta aflicción, voy a ir a la iglesia o voy a dar dinero. So in a way, it's easy to turn to God during the hard times, but we do need to remember to turn to God during the hard times. Entonces es muy fácil orar, volverse a Dios durante los tiempos difíciles, pero hay que aprender a hacerlo correctamente. If we don't, then we're probably going to get discouraged and despair and probably going to be somewhat distant from God. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a caer en desilusión, en desesperación y nos vamos a distanciar más de Dios. So that's what my friend Mark is going to be talking about this evening. Y eso es de lo que Mark va a estar hablando en la reunión de la iglesia esta tarde. Okay, you have a Bible? Yes, here. Could you please read verses 1 through 4? We're going to start by talking about affliction, and we're going to be looking at Psalm 69. Vamos a empezar a hablar sobre la aflicción y vamos a leer Salmo 69 So we'll start with verses 1 through 4, please. del 1 al 4. Salmo 69 del 1 al 4. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? So King David was going through a real affliction here. El rey David está atravesando una aflicción real aquí. We don't actually know which affliction he was going through, De hecho, no sabemos a ciencia cierta qué aflicción en específico era. It might have been when King Saul was chasing him and trying to take his life. Puede ser que era cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo y lo quería matar. Or it might have been when his very own son Absalom was chasing him again, trying to O take his pudiera life. ser que fue cuando su hijo Absalón, su propio hijo, lo estaba persiguiendo y lo estaba queriendo matar también. But this was a very painful time for David. Pero este era un tiempo muy doloroso para David. So of course he cried out to God. Y claro, él clamó a Dios. Now we face many trials in this life. Vamos a enfrentar muchas pruebas en esta vida. Being a Christian does not keep us from experiencing various trials. El ser cristianos no nos exime, no nos quita de tener que pasar por aflicciones. Of course, for many of us, before we were a Christian, we thought that when we put our faith in Jesus, all of our troubles would go away. Y muchos de nosotros tal vez creímos la mentira de que cuando nos convirtiéramos a Cristo, antes de ser cristianos, que cuando nos convirtiéramos a Cristo, todos nuestros problemas se iban a desvanecer y ya no iban a regresar. Of course, things do get better when we put our faith in Christ. Claro que la vida se mejora totalmente cuando ponemos nuestra fe en Cristo. When a drug addict turns to the Lord and comes and deals with the drug addiction, Cuando un drogadicto se vuelve a Dios y trata con su drogadicción, their lives improve just because they're free from drugs. su vida se mejora en todos los aspectos porque ha sido liberado de las drogas.
But often we continue to face trials. pero a menudo siguen y van a seguir enfrentando pruebas. Now, I am very sad for a non-Christian who experiences trials, because for the non-Christian, there is no good purpose to trials. Y a mí me da mucha tristeza los no cristianos cuando enfrentan pruebas, porque no tienen ninguna esperanza, no tienen nada a qué aferrarse. But, No hay ningún propósito, o sea, no tienen ningún propósito bueno para ellos las pruebas. but God wants to use the trials in our lives to draw us closer to Him and to give us the life that He promises. Pero Dios utiliza las pruebas en nuestras vidas no solo para acercarnos a Él, sino para cumplir su propósito y sus promesas. So none of us seeks trial, but we do rejoice that God wants to use them in our life. Ahora, ninguno de nosotros quisiera pasar por pruebas, pero tenemos que regocijarnos que Dios tiene un plan en cada prueba. Now, I have found that usually our greatest trials in this life involve other people. Y yo he descubierto que las pruebas más grandes en la vida siempre involucran a otras personas. We face other things like bad health or loss of a job or things going wrong. Enfrentamos pruebas tales como el perder la salud, el perder el empleo, el que te empiecen a ir las cosas mal. But when we have a hard time with another person, it really hurts. Pero cuando tienes una prueba que involucra a otra persona, eso lastima mucho más. David says, "For the waters have threatened my life. I have sunk in deep mire, and there is no foothold. I have come into deep waters, and floods overflow me." Dijo aquí, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. So it felt like drowning to David with O this sea, affliction. él sentía como que se estaba ahogando, que esta aflicción lo estaba ahogando. And I think it's important just to acknowledge to ourselves and to God that what this person did to me, it really hurts sometimes. O sea, y tenemos que reconocer ante Dios que cuando nuestra prueba involucra a otros, tenemos que ser honestos para con Dios y realmente expresarle cuánto nos lastima, cuánto nos duele. So we're going to go on to talk about humility, because that's what David does next. Y entonces eso nos lleva a hablar sobre la humildad, porque eso es lo que hizo David a continuación. Could you read verse 5 through 12, please? Y del 5 al 12, aquí se muestra la humildad. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. So you know things have gotten bad when the drunkards are singing songs about you. O sea, puedes estar seguro que las cosas están yendo muy mal cuando los borrachos hacen canciones a tu salud, ¿no? Muy malo. So he says, "Oh God, it's you who knows my folly, and my wrongs are not hidden from you." Verse 5, please. Y le dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. David acknowledges his sin before God and perhaps even before other people. David reconoció sus pecados delante de Dios y seguramente lo hizo delante de otras personas. He says to God, "You know my foolishness." Le dice, tú conoces mi insensatez, mi tontera en inglés. You see, when we get in a fight with somebody else, we really think that we're right and that they're Cuando wrong. tenemos alguna prueba o algún problema con
con otra persona, siempre creemos tener la razón nosotros. In reality, we have probably contributed some sin to make the situation far worse than it needed to be. Y en realidad tenemos que reconocer que nuestro pecado hace que el problema se haga más grande. It's very hard for us to see our own sin sometimes. Pero es muy difícil para nosotros poder verlo, poder ver el pecado que está allí. Es casi imposible de ver. It's kind of like we're looking at other people with dirty glasses. Es como estar viendo a los otros con lentes oscuros y sucios. David is very wise here. He turns to the Lord in humility and acknowledges his own sin. Pero David es muy sabio aquí porque se vuelve a Dios y humildemente reconoce sus propios pecados. I don't know about you, but this is very hard for me to do when I get frustrated with another person. Yo no sé acerca de ti, pero esto es algo que a mí me cuesta mucho y que me frustra mucho cuando tengo alguna dificultad con otra persona. This is the reason I think David prays about it. Pero esta es la razón por la que yo creo que David oraba. I once heard a wise man say, for me to be humble is kind of like putting the fox in charge of the chicken coop. Does that make any sense? Sí, dice que alguien una vez dijo que para mí ser sabio significa, being wise means put a fox to... No, for me to be humble is like humble. putting Dice, para mí ser humilde es poner a un zorro a cuidar a una gallina. Hen, fox, with a hen. fox in charge of a hen. Un zorro al mando de una gallina. Eso es humildad. In other words, this does not come naturally to any of us. En otras palabras, la humildad no se le da naturalmente a nadie. So this is the reason we need to pray about this. When we're in conflict with other people, we need to pray about it with humility. Entonces, si tenemos problemas con otras personas, nosotros somos parte del problema y es por falta de humildad por nuestros pecados. Verse 9 says, for zeal for your house has consumed me. El versículo 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa. You might recognize this as being quoted in the New Testament. Esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Te acuerdas? In fact, Psalm 69 is quoted, I believe, more than any other psalm in the New Testament. De hecho, el Salmo 69 está citado mucho en el Nuevo Testamento más que cualquier otro salmo. So this refers to when Jesus overturned the tables in the Y esto temple. es cuando el Señor Jesús entró al templo y volteó las mesas de los cambistas. So we're of course reminded about Jesus. Entonces nos recuerda a Jesús. Jesus suffered more wrong from other people than any of us has ever experienced. Jesús sufrió más por causa de otras personas que más de lo que todos nosotros juntos vamos a sufrir en toda nuestra vida. So we look to him to help us through the difficult times when other people sin against us. Entonces tenemos que recurrir a Él cuando estamos teniendo problemas con otras personas y nos están lastimando y están pecando en contra de nosotros. Okay, now we're going to talk about asking for deliverance. Ahora vamos a entonces ver cómo pedirle a Dios liberación. Could you read verses 13 through 19, please? Versículos 13 al 19. ¿Cómo se libró de esto? Dice, o cómo oró por liberación. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. So finally, David asked for deliverance in prayer. Finalmente, en oración, David pide liberación.
He actually asks many times in many different ways. De hecho, pide liberación muchas veces de muchas maneras diferentes. I mentioned before, it's easy to turn to God during the difficult times because we are naturally drawn to Him. Como les mencioné anteriormente, es muy fácil volverse a Dios cuando estamos pasando tiempos difíciles, porque naturalmente eso nos lleva hacia Dios. But it's just as easy to forget to turn to God during the hard times. Pero es igualmente difícil volvernos a Dios en los tiempos difíciles. Sometimes we like to solve our problems ourselves. Porque a veces tratamos de resolver los problemas en nuestras propias fuerzas. Now, for those men out there, I think we men really like to solve problems. Para los que somos pues varones aquí, a los hombres particularmente nos gusta resolver problemas. It seems like at least once a week, my wife points out something that's broken in the house that I need to fix. Pareciera que cada semana mi esposa me muestra algo que se descompuso en la casa y que yo tengo que arreglar. She tells me that's why she likes to keep me around. Y dice que es por eso que le gusta que yo esté cerca de ella. But I love to fix problems. A mí me encanta resolver problemas, But sometimes my wife shares her problems with me. pero a veces el problema es entre mi esposa y yo. So I try to fix her problems. Entonces, perdón, a veces mi esposa tiene problemas con otros y yo trato de resolver sus problemas. And that doesn't work out very well. Y eso no funciona muy bien. Sometimes she just wants me to listen to her instead of try to fix her problems. Porque la mayoría de las veces cuando me cuenta sus problemas, no me los cuenta para que yo se los arregle. Lo único que quiere es que yo la escuche. I think we may do the same thing with God. When we have problems, we want to solve our problems instead of turn to God. Y la tendencia que tenemos es esa misma. Cuando tenemos problemas, en vez de simplemente ir y exponérselos a Dios, los tratamos de resolver. I would like to share a short story that happened with my family. Quisiera compartirte una pequeña historia que sucedió con mi familia. My wife and I and our children were at church one Sunday, Mi esposa y yo y mis hijos estábamos en la iglesia un domingo and we went to a wonderful church service and enjoyed good fellowship and good teaching. y fuimos a un servicio muy bonito, disfrutamos de una buena reunión, de una buena enseñanza And we went away very encouraged. y nos fuimos we went away. We went away from church very encouraged. Y nos fuimos muy animados de la reunión de la iglesia. But there was a problem at home. Pero había un problema en casa. At that time, we had bed bugs in our children's bed. Bedbugs, Bed bugs. I'll explain them. chinches, Maybe. bedbugs, chinches. En ese momento habían chinches en las camas de los niños. They're little bugs that love to dwell in beds, and they bite you and leave marks on you. Son esas chinches, pues les gusta estar en las camas y picar y chupar la sangre. They're very hard to get rid of and very easy to Son- pass on. Son casi imposibles de erradicar y muy fáciles de contagiar. We thought we had already solved the problem. Creímos que ya habíamos resuelto el problema, But after church, we discovered that our daughter had little red marks all over her. pero después de la iglesia nos dimos cuenta que nuestra hija pequeña tenía marcas rojas de piquetes de chinche en su cuerpo. And we got discouraged and started talking about how are we going to solve this problem. Y nos desanimamos y en vez de empezar a hablar de qué íbamos a hacer para resolver este problema, So instead of turning to the Lord first, we decided to solve our problem and not with a very good attitude. y en vez de pues allí mismo orar y pedirle a Dios ayuda y dirección, con una mala actitud empezamos a tomar acciones para resolver el problema. So God wants us to turn to Him first, and then we may be useful as part of the solution to the problem. Y lo que deberíamos haber hecho y lo que debemos hacer ante cada situación es primero orar y después es posible que Dios nos diga qué hacer y usarnos como parte de la solución.
God often wants to use us as part of the solution, but he really wants us to turn to him first and to De trust hecho, him. Dios nos quiere utilizar para que nosotros resolvamos los problemas, pero Él quiere que primero nos volvamos a Él y recibamos de Él la solución. Okay, now we'll talk a little bit about honesty in our prayer life. Y lo que entonces ahora sigue después de la humildad, viene la honestidad en nuestro tiempo de oración. Could you please read 20 all the way to 28? Eso está del 20 al 28, la honestidad. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Through 28? Yes. Okay. A little past, that's okay. So David calls out to God and asks for vengeance upon his enemies. Entonces David aquí empieza a orar a Dios pidiendo venganza y que les vaya mal a sus enemigos. David's enemies had hurt him, and he Los wanted God to hurt enemigos de them. David lo habían herido, entonces él quería que Dios los despedazara. So is this a good model for our prayer? Ahora, ¿este es un buen modelo para nuestras oraciones? I would see. Yes, because you are honest, because you have to. Very good. Muy bien. Honesty. Honestidad is what David was Yeah. feeling, was really feeling. Before we get to that, let me Antes just de que suggest lleguemos a eso, this is probably not the best model for our prayer, but I agree with you. yo estoy de acuerdo con ustedes, pero este no es el mejor modelo para nuestras oraciones, definitivamente. When we read teaching in the Bible, say from the Apostle Paul, we can have complete confidence in what it says. Cuando leemos las enseñanzas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, podemos entonces tener una comprensión total de lo que esto significa. However, when we read a story in the Bible, it may be a story about something good that happened or something bad that happened. Sin embargo, cuando leemos una historia en la Biblia, puede ser una historia de algo bueno que pasó o de algo malo que pasó. We need to be very careful as we study the scriptures to interpret it correctly. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando estudiamos la Sagrada Escritura para interpretarla correctamente. So likewise, when David prays to God in the book of Psalms, he says some kind of crazy things sometimes. O sea, el rey David en el libro de los que se llama Salmos oraba cosas muy locas y muy fuertes a veces. But I agree with these gentlemen that it was a good prayer because David was honest with God. Y bueno, lo que aquí nosotros tenemos que tomar es la honestidad que él tenía para con Dios. Sometimes our heart is not right and we're angry with our brother. A veces nuestro corazón no es correcto y estamos enojados contra nuestro hermano. And during those times, it's better to be honest with God than to offer some high and lofty prayer. Y en esos tiempos es mejor abrir nuestro corazón a Dios y ser totalmente honesto que ser hipócrita y esconder lo que sentimos. David poured his heart out to God, which included a lot of anger towards his enemies. David derramó su corazón delante de Dios, lo que incluía odio y venganza contra sus enemigos. But we do have to be very careful. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con esto. I have actually heard it said that it's good to be angry with God. He oído que algunos han dicho de que es bueno estar enojado con Dios. But after 30 years of studying the Bible,
Pero después de 30 años de estar estudiando la Biblia, I have to say that that's a very dangerous thing. tengo que decirte que eso es algo muy peligroso. Nonetheless, we want to be honest with God, and when we're honest, that's when God can move us past our anger. Hay que ser honesto con Dios, pero el propósito de ser honesto con Dios es que nuestra ira y nuestro enojo se disipen. So that's where we want to end up, with a right heart before God. Entonces, eso es lo que queremos que resulte de la honestidad, que nuestro corazón quede en paz. So if our heart isn't right, we pray about it honestly before God. Entonces, si nuestro corazón no está bien, seamos honestos, hablemos con Dios acerca de eso y quedemos bien, pues. Okay, let's go on and talk some about praise, because that's what David does next. Y entonces, lo que luego sigue, después de la honestidad, es la alabanza. Del 29 al final. Dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. So it's very interesting here that David turns to God in praise. Entonces, es interesante aquí que termina alabando a Dios. God had not yet delivered him. Dios no lo ha liberado aún. He didn't even know for sure that God was going to do something he liked. De hecho, ni siquiera expresa aquí que está seguro de que Dios va a hacer algo. Now, if this story refers to David being pursued by King Saul, Ahora, si esta historia se refiere a David siendo perseguido por el rey Saúl, God did deliver him, Dios lo liberó. but Saul ended up dead, and David loved Saul, and David loved his son Jonathan, and David was very sad. Y aun cuando los enemigos de David, Saúl, murió, y también Jonatán, él no se alegró, le dolió mucho, se puso muy triste porque amaba a Saúl y a Jonatán. But if this story refers to his son Absalom pursuing him, Pero si esta historia se refiere a su hijo Absalón persiguiéndolo, Absalom ended up dead, and David was devastated to have his son die. Absalón terminó muerto y David devastado por la muerte de su hijo. So God does bring deliverance, but not always in the way that we would like. Entonces Dios sí nos libera, pero no siempre en la manera como nos gustaría. But David chose to praise God anyway. Pero David eligió alabar a Dios a pesar de todo. And very often, praise is the last thing we feel like doing. Y muy a menudo alabar a Dios es lo último que tenemos ganas de hacer, o es lo menos que tenemos ganas de hacer. And at that time especially, it's probably the best time to turn to God in praise. Pero estos tiempos precisamente son los más importantes en los que debemos volvernos a Dios en alabanza. Sometimes we have to force ourselves to praise God or A to veces thank Him. tenemos que obligarnos, que forzarnos a alabar a Dios o a darle gracias. In the ministry to those with alcoholism and drug addiction, En el ministerio con los alcohólicos y drogadictos we have an expression that probably doesn't translate very well. tenemos una expresión que posiblemente no se traduzca bien. It is an attitude of gratitude. Es una actitud de gratitud. Oh, it rhymes in Spanish. Actitud de gratitud. I've discovered this to be a very powerful thing in my life. Descubrí que en mi vida esto es algo muy poderoso. If I can learn to look for things to be thankful for to God, it changes everything inside of me. Si yo puedo darle gracias a Dios y buscar
cualquier cosa para darle gracias a Dios y continuamente le doy gracias a Dios, cambia radicalmente todo. God is always doing something good. Dios siempre está haciendo algo bueno. He has forgiven all of my sin. Ha perdonado mis pecados, I'm going to go to heaven forever. voy a ir al cielo para siempre, He's with me always. Él está conmigo siempre. And even when I have problems, he promises to use those to grow me up in him. Y aun cuando tenga problemas, Él ha prometido usar esos problemas para hacerme crecer en Él. So God always has tremendous blessings for us. We just Entonces- can't always feel them. Entonces Dios siempre tiene tremendas bendiciones para nosotros. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces no las sentimos. So praising God is a very powerful thing. Entonces alabar a Dios, darle gracias es una cosa muy poderosa. But sometimes we need to force ourselves to do it. Pero la mayoría de las veces tenemos que forzarnos a nosotros mismos a hacerlo. So on the one hand, we want to be honest with God, Entonces, por un lado, tenemos que ser honestos con Dios. and when we're feeling bad, we don't want to be phony. We want to pray about our trouble. Y cuando nos sentimos mal y estamos afligidos, pues no queremos ser superficiales, tenemos que ser transparentes. But on the other hand, sometimes we need to move on from our pain and praise God even though we don't feel like it. Pero por otro lado, pues tenemos que seguir adelante, dejar eso atrás y darle gracias a Dios y alabarlo aun cuando no lo sintamos y no lo queramos. So we have worked through David's process of prayer with respect to his afflictions. Entonces, acabamos de ver el proceso de cómo oró David en medio de la aflicción. I'll just repeat. During the good times in our lives, that's a natural time to turn to God in praise and thanksgiving. During the good times. Good times. Y repito, quiero reafirmar, cuando estamos siendo bendecidos en los tiempos buenos, es muy fácil darle gracias a Dios. Es natural darle gracias a Dios cuando nos está yendo muy bien. And probably the hardest times to turn to God are when things aren't good or things aren't bad. Pero tal vez los tiempos más difíciles para persistir en orar es cuando no nos va ni bien ni mal, cuando todo está X, ¿no? Todo está estable. But during the hard times in life, that's a Y- very natural time to turn to God. Y durante los tiempos duros de la vida, pues es natural que nos acerquemos a Dios. But we need to remember to turn to God during those times. Pero tenemos que recordar que tenemos que acercarnos a Dios en los tres tiempos. So we turn to God in humility. Entonces tenemos que volvernos a Dios en humildad. And if we can't be humble, we pray about humility. Y si no podemos ser humildes, pues tenemos que pedirle a Dios que nos haga humildes. Then we ask God for his deliverance. Y tenemos que pedirle a Dios que nos libere del problema. And don't try to solve the problem ourselves before. Y no tratar de resolver el problema antes, sino exponérselo primero a Dios. And we want to be honest in prayer. Y tenemos que ser honestos en la oración. If we're feeling bad, we take that to God. Si nos sentimos mal, debemos llevar eso a Dios. And finally, we choose to praise God sometimes even when we don't feel like it. Y finalmente tenemos que decidir, escoger, darle gracias a Dios y alabarlo aun cuando no lo sintamos y no lo queramos. So, powerful lesson for our prayer life. Entonces, esa es una lección muy poderosa para nuestra vida de oración. Muchas gracias. Thank you very much. La 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 la.